contarles a ustedes que este tema del Fondo de Estabilización Tarifaria es uno de los puntos primordiales para nosotros poder arrancar con el tema de la operación e implementación del Sistema Estratégico de Transporte. ¿Y por qué es tan importante el Fondo de Estabilización Tarifaria? Lo es porque a través de este fondo es donde se permite que con recursos del municipio se pueda subsidiar la diferencia entre el valor de la tarifa técnica y la tarifa real que va a tener el nuevo sistema. Esta diferencia debe ser cubierta, como lo dije anteriormente, por un subsidio, por un fondo que se debe establecer por parte del gobierno municipal. Incluso el Plan de Desarrollo Nacional, el nuevo, dice que hay posibilidad de que este fondo pueda puede tener recursos no solo del municipio, sino también del departamento y del orden nacional. ¿Qué quiere decir la tarifa técnica y la tarifa real? La tarifa real es la que nosotros en ese momento está calculada de acuerdo a los estudios, donde se incluyen los diferentes costos de mantenimiento, los costos de operación que tienen cada uno de los vehículos. Y la tarifa técnica es la tarifa que se está cobrando. Esto pues lo que hace es que, de acuerdo a los últimos estudios, se ha podido evidenciar que la tarifa que se cobra es inferior a lo que le cuesta realmente al operador. Y como de todas maneras esto es un negocio y lo que buscan los operadores es que no trabajen a pérdida, es por eso que se crea este fondo de estabilización tarifaria. De este modo, lo que buscan todos los sistemas estratégicos de transporte y los sistemas masivos que funcionan en este momento en el país es que se pueda establecer este fondo para que de esta forma los sistemas de transporte no trabajen a pérdidas. El fondo de estabilización tarifaria tiene varias variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero que todo es los costos reales que tiene la operación del sistema, los cuales se miden de acuerdo a los diferentes estudios y las diferentes estadísticas que realiza la empresa. Y esta diferencia, como lo mencioné anteriormente, es la que debe ser cubierta por este fondo. Este fondo ha sido reglamentado desde hace varios años por parte del gobierno nacional y tiene varias fuentes de los cuales se pueden acceder a los recursos. Dentro de ellos está sobretasa a la gasolina, dentro de ellos también está multas de tránsito, dentro de ellos también están recursos propios. Y lo que se busca en este momento es la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria para que una vez arranquemos con la implementación podamos acceder a estas diferentes formas de permitir que este fondo tenga recursos. La idea nuestra, y es una solicitud, y por qué la urgencia del tema del Fondo de Estabilización Tarifaria. Nosotros tenemos una serie de obligaciones con el Ministerio de Transporte, donde nos han establecido varias fechas para poder llevar al Ministerio el acuerdo para la creación de este Fondo de Estabilización Tarifaria. Hemos establecido unos cronogramas donde hemos tenido en cuenta no solo la presentación, también la socialización y la aprobación por parte de ustedes. Quiero comentarles a ustedes que este Fondo de Estabilización Tarifaria en este año no va a tener ningún tipo de recurso. Nosotros tenemos previsto que sea a partir del próximo año, más o menos a mediados del próximo año. Lo que pasa es que nosotros tenemos que arrancar con la creación del mismo. Sí. Entonces, concejales, con su venia, le voy a dar la palabra al ingeniero Gustavo Rojas para que arranquemos con la presentación. Con gusto, ingeniero Robert Hormiga.
Ingeniero Gustavo Rojas tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Un saludo para los honorables concejales. Bien, digamos que hemos dividido quizá en dos o tres partes la exposición y queremos iniciar una primera presentación que hizo el ingeniero Robert, pero detrás de eso queremos ya. Queremos iniciar con lo que es como ese marco jurídico que respalda ese FED, porque quizá pensamos que solamente es un recurso para cubrir una diferencia que hay entre tarifas, pero detrás de ese FED también hay un marco que digamos que obliga, o más que obliga, consciente a que se pueda generar un recurso y crearlo para absorber un servicio básico indispensable. Entonces, digamos que el proyecto como tal tiene dos capítulos, el objeto como tal y el acuerdo, que se divide en 5 artículos: definición, objeto, fuentes, administrador y la facultad como tal, la señora alcalde. Como complemento de ese articulado, vamos a presentarles las acciones que hemos venido ejecutando como entidad para poder llegar a este punto de la aprobación del FED. Gracias. Entonces, claro, por ser nuestra carta política, la Constitución, digamos que inicia con, y para este tema particular, con ese deber de protección de la libertad, que es el segundo artículo, y también habla como esa libertad como un derecho fundamental, para pasar al 24 como una libertad de circulación. O sea, van iniciando de lo amplio y termina lo que es la circulación como tal, por vías, por todo el territorio nacional. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, la Corte también se ha pronunciado y en la sentencia T604 del 92 considera ese servicio como un servicio esencial para asegurar derechos fundamentales a la educación, al trabajo, a la libertad de locomoción de las personas, en particular en una condición socioeconómica. Y también menciona en esa misma sentencia que es un instrumento de efectividad de los derechos fundamentales. Es decir, que ese transporte va de la mano, complementa a otros derechos fundamentales, como mencionamos, que son la salud, la educación, el trabajo y la libertad de locomoción. También menciona que esta libertad depende también de las condiciones que se den para movilizarse, y genera dos aspectos importantes. El primero habla de los sectores más marginados de la población, y segundo habla de la inclusión y del acceso para todos los usuarios, para toda la población. Entonces es importante mencionar que esos dos aspectos, repito, personas con población vulnerable que hace parte de la zona urbana, y también debe ser un instrumento que debe tener acceso para todos los usuarios del sistema. Bien, pasamos de la Constitución ya al marco normativo como tal, al marco legal, y tenemos dos leyes: la 136 del 94, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, y en particular menciona pues que el municipio debe lograr el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. De manera paralela, también menciona que el principio rector del municipio es la sostenibilidad, y cuando hablamos con sostenibilidad, es necesario pensar un poco también lo que es los recursos como tal, que deben hacer parte del sistema como tal. De la misma manera, se habla de la equidad social y el acceso equitativo a los habitantes, que complementa lo que mencionamos hace un momento en la sentencia de la Corte Constitucional. Está también la ley 105 del 93. Esta ley es por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte,
se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. En ese orden de ideas, hay dos importantes puntos en esa ley, que es el B y el C. El B tiene que ver con la intervención del Estado, y en eso habla que corresponde al Estado planear, controlar, regular y vigilar el transporte y sus actividades asociadas. Y el punto C, de libre circulación, reitera, como lo manifestó la sentencia de la Corte, de que toda persona puede circular libremente por el territorio con las limitaciones que establezca la ley. Y seguimos bajando y ya llegamos a los documentos COMPES, el 3167 del 2002, Política Urbana para mejorar el servicio de transporte público de pasajeros, y posteriormente el 3602, el nuestro, 2009, por el cual se definió el proyecto de Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para Popayán, declarándolo como de importancia estratégica nacional dicho proyecto. A nivel de la ciudad, del municipio, mencionamos el acuerdo 07 del 2020, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo, y en ese plan de desarrollo, el eje 13 es el componente de movilidad. Siguiente, ingeniero. Bien, digamos, con este contexto de lo que es, digamos, la reglamentación de la Corte, las leyes y a nivel de municipio, ya les vamos a presentar, digamos, cuál es el objeto del acuerdo como tal de este proyecto. Y se los menciono. Por medio del cual se faculta al alcalde de Popayán para crear y reglamentar el Fondo de Estabilización Tarifaria y Subvención al sistema y a la sostenibilidad del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán, SEP. Entonces, el primer artículo habla de la definición de atribución para la creación de los FETs. Y digamos que la teoría habla de que son mecanismos de promoción y desarrollos creados por la ley que buscan el equilibrio de precios. Digamos que en ese sentido el SEP comienza a funcionar. Y en ese inicio, con lo que ha proyectado la empresa respecto a su modelo financiero, porque también tenemos que mencionar de manera puntual que la empresa ha venido, en primer lugar, elaborando y actualizando esa estructuración técnica, tecnológica, legal y financiera, y también ha, por supuesto, elaborado un modelo financiero, el cual se alimenta digamos, de todas las variables que tienen que ver con el transporte, y digamos, propende para que esas variables y esa modelación sean lo más cercanas a cómo está la realidad, y lógicamente que sean proyectadas de una manera coherente y una manera, digamos, responsable. Entonces, esa es la definición como tal. Digamos que hace un momento mencionaba el ingeniero Robert sobre la teoría que habla de que esa diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario va a generar año a año una diferencia que debe ser absorbida por ese fondo de estabilización tarifaria y subvención. Entonces, claro, de ahí podemos concluir o entender que el objeto del FET como tal es contribuir a la reducción de esa diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, que también pueda costear en su momento tarifas diferenciales, como por ejemplo a los estudiantes. Si un estudiante, para que un estudiante de colegio no tenga que pagar el valor total de la tarifa usuario, sino que pueda ser subvencionado por este fondo. También, bueno, la sostenibilidad del sistema como tal, incrementar la seguridad, protección al usuario y mejoramiento continuo del sistema. En últimas, es apalancar el servicio de cara al usuario, con enfoque al usuario y garantizando el servicio público a la ciudadanía, la inclusión y la accesibilidad.
Bien, si bien la ley de plan de desarrollo permite, digamos, modificó unos artículos de la ley 14 del 89 y estableció la sostenibilidad de los sistemas, se han definido unas fuentes de recursos que son 9 en total, que están mencionadas en el proyecto de acuerdo, pero en esas reuniones que tuvimos con la Secretaría de Hacienda, con Tránsito, con la Oficina Jurídica de la Alcaldía y con la entidad, digamos que se llegó a la conclusión de que tenemos 3 fuentes. La primera, pues los recursos públicos del orden nacional, en la manera que lo exponga en ley, el gobierno de la ley. La segunda, que es la más relevante y la más importante, corresponde que a partir de la vigencia 2024, el 15% del recaudo de las multas que se cobran en el municipio corresponderá o se designará para el FED, lógicamente distribuido el valor que le corresponda a la concesión. Y finalmente las demás fuentes de financiación establecidas en el artículo de la ley 1955 de 2019. En conclusión, la idea es crear el FED en este año y dejar proyectando esos recursos para la vigencia 2024. Reitero que corresponde al 15% del recaudo de las multas de tránsito. Ese es digamos, como el punto más importante hablando de la segunda. La tercera, digamos que, concejal, se deja abierto. La tercera se deja abierto porque de esas 9 que ahora se van a explicar, es posible que en algún momento haya necesidad de ir al Consejo para proponer una reglamentación de una de esas 9 fuentes y que se puedan adicionar al FED en futuras vigencias. El artículo 4 habla de quién administrará ese FED. Y claro, en la medida que la entidad de movilidad futura está actuando y está en cabeza del proyecto del CEP, pues será este ente gestor el que deberá coordinar las acciones para su funcionamiento, garantizar ese funcionamiento y lógicamente presentar al CONFIN municipal un informe anual que presente ese desempeño legal, financiero, contable y presupuestal año a año. Y este artículo 5 ya es de conformidad con las facultades otorgadas, pues facultar pro tempore al señor alcalde para que por el término de 6 meses, contados a partir de la publicación del acuerdo, pueda hacer las modificaciones correspondientes en los presupuestos de la vigencia y vincular el recurso que permita apropiar estos dineros para el Fondo de Estabilización Tarifaria y Subvención, de conformidad con la ley 1955. Es en términos generales, es como la presentación del proyecto de acuerdo y la ingeniera Patricia va a continuar con las acciones que ha adelantado el ente gestor como tal. Muchas gracias. Continúa. ¿Quién continúa, ingeniero Robert? Patricia. Patricia, tiene usted el uso de la palabra. Buenas noches para todos, honorables concejales, ingeniero Robert, ingeniero Gustavo. Para mí es un gusto poder estar esta noche aquí compartiéndoles uno de los logros que quisiéramos tener para el municipio de Popayán con la constitución de una de las garantías para la sostenibilidad del sistema. De pronto, cuando en movilidad en todos los componentes cofinanciables, se ven las vías, se ven las obras, este año terminamos la mayoría de la obra física, pero en realidad lo que es la operación y que todos nos quejamos es que no se ve, no hay cambio de cara al usuario en la prestación del servicio cuando nos subimos a un vehículo. Entonces, este fondo es como tal una garantía y un respaldo para el municipio para poder seguir brindando el servicio de transporte público colectivo de una manera eficiente y digna. Necesitamos mejorar ese servicio para dignificar al usuario. Tenemos 75,000 usuarios que aún
usan el servicio y que pagan completo. Tenemos esa cultura de pago y ese es el propósito de nosotros, de mejorar el servicio y poder con este fondo de alguna manera garantizar también al transportador sus inversiones. En este momento hay una flota con una edad muy avanzada, hemos visto videos, hemos visto accidentes, donde sabemos que no se les hacen unos mantenimientos correctos a los vehículos. Y toda esta serie de factores hacen que se refleje en lo financiero, y es esa tarifa técnica, como lo explicaba el ingeniero Gustavo y el ingeniero Robert, donde se nos está alejando mucho de esa tarifa al usuario. Y esa diferencia hay que de alguna manera garantizarla por el Estado. Entonces, créanme que para mí es un gusto poder tener este avance en esta mesa, porque desde hace mucho tiempo necesitábamos poder por lo menos tener este acercamiento y saber sus inquietudes y la responsabilidad que tenemos todos en este momento de poder constituir este fondo de estabilización. Es algo que deberá quedar como garantía en la proyección del STP, que son más o menos 20 años lo que se proyecta. Entonces, esta base es el inicio, ojalá, de que podamos proyectar un buen FED, y en la medida que mejoremos el servicio, no tengamos la necesidad de este fondo de estabilización, pero que ojalá consigamos la constitución de este fondo. Movilidad Futura como tal ha venido desde el 2010-2011 haciendo vías, desde el 2014-2015 la estructuración técnica, legal y financiera, donde en esta se recoge absolutamente todos los factores que influyen dentro de la caracterización como tal de una canasta de costos. Entonces, nosotros nos basamos bajo la resolución 4350 del 98. Tenemos un modelo financiero bastante robusto, bastante considerado, donde tiene muchas especificaciones y tiene en cuenta absolutamente todo aterrizado a nuestro municipio. Por otro lado, la gestión que se ha venido haciendo con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Tránsito es poder por lo menos lograr dentro de la constitución de ese fondo que exista una fuente de financiación, que por ahora se plantea que sean el 15% de las multas de tránsito, y en la medida que el ente gestor y el municipio constituya, estructure técnica, legal y financieramente alguna de las otras fuentes, se irá alimentando como tal el fondo. Aquí el modelo financiero, de pronto la parte técnica, podamos mirar los costos variables, costos fijos y costos de capital, es lo que se reconoce como tal en esa evaluación financiera, como son combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento, salarios y prestaciones, servicio de estación. En estos costos variables, ¿qué es lo que más nos ha afectado? Es la subida del combustible, del diésel. Realmente esto ha impactado el modelo financiero, y en este momento sabemos que los operadores tienen grandes retos con la subida del combustible, salarios y prestaciones. Y absolutamente toda la canasta de costos subió, pero realmente esta es la que más impacta. Los costos fijos como garaje, gastos de administración y rodamiento, impuestos, seguros, costos de capital, recuperación de capital y rentabilidad. Entonces, en estos costos de capital, el modelo considera esas inversiones o las futuras inversiones que tienen que hacer los operadores para conseguir flota nueva, el capital pues rodante. Esto lo reconoce también como tal el modelo que se plantea para el STP de nuestra ciudad. En este gráfico es un poco lo que les estoy comentando. En esa canasta de costos, la mayor participación la tiene el pago de los conductores, que es el 31.83%,
y del 22.27 el del combustible. Entonces, entre los dos suman como tal más del 50% de lo que debe reconocer esa tarifa técnica. El resto tenemos la administración 2.36, tecnología que se prevé, tecnología de gestión y control de flota y sistema de gestión y control de recaudo con un valor de 8.7, servicios de estación 4%, patios 5.89. En el componente de patios quisiera mencionarles un poco que hay una inversión por parte del proyecto y se está construyendo ya el patio occidente, lo que hace que se reduzca un poco los costos del operador a futuro cuando ya esté operando, donde van a tener una infraestructura para poder realizar toda su operación y administración integral de la flota. Estas son las proyecciones del Fondo de Estabilización y quisiera que las revisáramos muy bien porque son cifras preocupantes para el municipio cuando tenemos escasez de recursos. Para este año se prevé una necesidad del Fondo de Estabilización de 1.325. Pero ¿qué pasa? Hasta que no tengamos un conteo de pasajeros, una tecnología montada en los vehículos, no se puede tener fondo de estabilización. Entonces hay una meta y un reto de poder implementar recaudo para que podamos contar pasajeros, podamos crear el operador de recaudo, el administrador de la fiducia, donde van a ir los recursos y se haga la repartición de acuerdo pues a la prestación del servicio. Para el 2024 se prevé un alza de 200 pesos. Aún así, la tarifa técnica nos está dando 6.000 millones. Entonces, estimados concejales, yo quisiera que de alguna manera estos valores nos alertaran porque necesitamos con urgencia empezar a establecer no solo el fondo de estabilización, sino las fuentes, y esa es la responsabilidad que tiene el municipio y que tendrá esta administración y la siguiente de poder constituir este fondo para poder apalancar y garantizar la sostenibilidad en la prestación del servicio de transporte público. De ahí para allá se prevé hasta 11.000 millones para un municipio como Popayán y en las demás ciudades también comparándonos un poco, estamos en los mismos niveles y en las mismas necesidades porque los sistemas estratégicos estamos sondando entre los 400 vehículos y en este momento la necesidad es de 400 carros aproximadamente y en este momento tenemos rodando 319. La ciudad necesita vehículos, necesitamos mejorar el servicio y apalancar de alguna manera la operación. Estas son unas proyecciones, se deben actualizar, se deben hacer conteos, se debe hacer el uso de la tecnología para que en la medida que vaya avanzando el sistema, esto sea automático. Concejales, yo creo que este cuadro que tenemos en pantalla... Continúe, ingeniero Robert Orniga. Gracias, presidente. Solo quería interrumpir a la ingeniera para darle la importancia a este cuadro que estamos viendo en este momento, porque es una proyección de lo que se necesitaría los siguientes años para poder apalancar el fondo de estabilización tarifaria y para poder que el sistema funcione. Cuando hace unos meses, cuando estábamos reunidos con los transportadores y se estaba tratando de subir un poco la tarifa y se sustentaba y se explicaba bajo este argumento: si la tarifa al usuario no se aumenta, la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa del usuario va a ser mayor. Y ese déficit, una vez el sistema está implementado, tiene que cubrirlo el municipio. Entonces, la tarifa que se genera o la tarifa que queda al usuario tiene que ser muy bien estudiada para que no afecte directamente los recursos del municipio a partir de la implementación, la operación y el funcionamiento del sistema. Miren, el tema del transporte público a nivel nacional es un tema bastante discutido y es uno de los negocios que más inconvenientes ha tenido en los últimos años. El déficit del transporte público
en las ciudades principales es demasiado notorio. Trabaja pérdidas Transmilenio, trabaja pérdidas el Metro de Medellín, trabaja pérdidas el mío, y todo eso se da porque el recurso que se requiere para el Fondo de Estabilización Tarifaria es tan alto que el municipio pierde la capacidad para poder apalancarlo. Y es ahí donde nosotros debemos revisar bien, porque la responsabilidad es altísima. Esto no es un tema que le toque a esta administración. Esto es un tema que va a continuar y que es la próxima administración que va a tener que apalancar y mirar cómo vamos a conseguirlo o cómo se van a conseguir los recursos para el Fondo de Estabilización Tarifaria. Como les dije anteriormente, esto es un negocio y los operadores o quien vaya a operar el sistema no va a trabajar a pérdida. Entonces, estos recursos que van al Fondo de Estabilización Tarifaria deben estar garantizados por el municipio, y es ahí donde la importancia de estudiar qué valor va a tener la tarifa técnica y qué valor se va a dejar para los usuarios. Entonces, por favor, ingeniera Patricia, continúa. Continúa, ingeniera Patricia. Gracias. Bueno, esta de pronto es un poco para mostrarles todos los ejercicios que se realizan dentro de la entidad. Estábamos haciendo la propuesta de poder comprar vehículos con recursos públicos para poder mitigar un poco esa necesidad del fondo, y son estrategias que deberá hacer la administración y el ente gestor de poder conseguir recursos para comprar material rodante. Entonces, ojalá hubiera un convenio con la gobernación. Ustedes saben, Valledupar es el único STP en Colombia que ya está funcionando como tal, donde se unieron las diferentes entidades del sector público y privado junto con la gobernación, y es como el hito que nos marca a todas las ciudades de poder decir sí se puede, y ojalá Popayán pudiera tener vehículos nuevos y con las tecnologías limpias. Aquí vemos como el resultado de esa necesidad, donde mirábamos que con compra de vehículos se requiere un fondo de estabilización de 1.325, o sea, son recursos que para nuestros municipios se pueden conseguir con multas, pero cuando no hay este apalancamiento, la necesidad del fondo de estabilización se incrementa a 5.630 millones. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad y una necesidad de unirnos como municipio, como gobernación, como entidades públicas para poder conseguir vehículos. Esto es un poco para que nos quede esa sensibilidad de lo que es un apalancamiento de flota. Pues no más, concejales, honorables concejales, es eso, escucharles sus inquietudes y hacer la solicitud para autorizar la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria y Subvención para canalizar unas rentas dirigidas al financiamiento sostenible del STP y el subsidio a la demanda en el municipio de Popayán. De pronto, algo que quisiera aclarar es que en la medida que se cree el fondo y se optimice, por decirlo así, la operación y sea muy eficiente, los recursos o los excedentes que hayan de esa diferencial, donde sea hacia arriba, sirven para poder financiar los diferentes viajes a estudiantes, al adulto mayor, donde podríamos hacer otras estrategias para poder apalancar de alguna manera los que usan más frecuente el transporte público y o mejorar la infraestructura, hacerle mantenimiento a la infraestructura actual que se ha construido por parte del ente gestor con recursos del convenio de cofinanciación. Muchas gracias.